Más ventiladores no podemos poner, sé que a veces molesta tanto calor, también en invierno molesta el frío, pero bueno, es así esto, es así. Bueno, tenemos un testimonio, justamente quiero que pase Elizabeth, que, como decía Miguel, ¿no? La consecuencia de la obediencia trae buenas cosas, trae bendición. Y a veces nuestras decisiones, lo que nosotros decidimos hacer, siempre Dios lo toma en cuenta. La buena predisposición de hacer la voluntad de Dios siempre trae recompensa. Bueno, te dejo ahí. Bueno, ayúdame un poquito. Ayúdame un poquito. No, el Espíritu Santo está con vos. Amén. Buenas tardes para todos. Hace un tiempo que empecé a congregar acá a Príncipe de Paz, ya lo conocía, he venido en algún momento a través de mi mamá Hermelinda. A mí me pasó algo muy loco, como se dice ahora. Ya venía congregando en otra iglesia, mi mamá venía siempre acá. Y bueno, en cada episodio malo, una etapa mala que uno pasa, ¿no? Se aferra a Dios y dice: Dios, ayúdame en esta, te prometo que voy a seguir, voy a hacer las cosas bien. Y pasa la tormenta, ¿y qué pasa? Uno dice: estoy bien, voy el domingo, voy la próxima, y de ahí uno se va alejando otra vez. Y pasa algo malo, ¿y dónde volvemos? Otra vez a Jesús. Otra vez, perdoname, voy a seguir, ayúdame. Jesús es bueno, nos ayuda. Y bueno, así iba y venía, ¿no? Hasta hace unos meses, años prácticamente, sufría de ataques de pánico. Sufría de ataques de pánico, bueno, tenía mucho miedo a todo, mucha ansiedad. Y en estos meses estaba muy como deprimida, mal, hasta que un día dije, en la última crisis de pánico, dije: basta, no quiero vivir más bajo esta sombra de oscuridad, no quiero más. Y desesperadamente le decía a mi mamá: mamá, vamos a la iglesia, me quiero bautizar, quiero seguir. No era solo eso. Había ido al médico y mis análisis me daban todos alterados. Y bueno, me empezó a dar el quickie de decir: por favor, ayúdame, limpiame mi sangre, mi cuerpo. Estaba desesperada. Venía acá junto al pastor y a la pastora Silvia y le decía: pastor, me quiero bautizar. Y me decía: bueno, vamos a empezar a congregar y bueno, cuando hay bautismo lo hacemos. Hicimos la oración. Bueno, él me dijo: entrega al Señor todos tus problemas, pero entregalo en serio, ¿no? Como en una prédica había dicho, que decimos: sí, te entrego todo, pero vamos a casa y nos seguimos preocupando, ¿no? Decimos: ay, tengo que hacer esto. Y esa semana de verdad que sentí una paz inmensa. Sentí esa paz realmente de no preocuparme, en otro momento no era así. Sentía esa paz y también antes sentía la inquietud de congregar. No podía dormir, me afligía y había algo que me decía: empezá, congregá. Y bueno, vine desesperada. Esa semana que hicimos con el pastor y la pastora la oración, empecé a congregar, sentí esa paz que necesitaba y realmente le entregué todo al Señor. Cuando voy a retirar esos estudios, le llevo a mi doctora de cabecera y los estudios estaban todos súper bien, más que bien. Todo lo que estaba alterado bajó todo a cero, digamos. Estaban mejor que los meses anteriores. Así que ahí me demostró una vez más que es bueno y es fiel. Y acá estoy, humildemente volviendo a sus pasos y a su hogar. Y es lo que me hizo tomar esa decisión. Y cuando llega el momento, no hay mucha explicación. Te preguntan por qué o qué pasó.
no hay mucho que decir. Así que estoy muy feliz y muy tranquila también. Es un cambio para mí, para mi familia y en mi vida nueva que en Cristo que estoy arrancando de vuelta. Denle un fuerte aplauso al que vive. Gracias, Señor. Él es fiel. Él nunca puede dejar de ser fiel. Sinceramente, una bendición todo lo que está ocurriendo con él y en la iglesia, algunos hermanos. Gracias, Marcos. Y bueno, hoy recién estaba escuchando una alabanza, una adoración que hablaba de soberano, ¿no? Y a veces nosotros, por error, decimos cosas que no están bien. Por ejemplo, el amén. A veces metemos el amén en cualquier lado. El hermano perdió el trabajo, amén. Y amén quiere decir así sea. Y hermano, está bien que el hermano es vago, pero tampoco le ayude. ¿Qué quiere decir? Que a veces sin querer nosotros, por decir, bueno, un montón de cosas, damos algunas palabras que no van justamente en ese contexto. Si ponelo para este lado, por favor. Hace un calor, ahora me saco el saco, me pongo el pongo. Y estaba preparando esta palabra el otro día en casa, la semana pasada, no esta semana. Y bueno, estuvo predicando Bessie algo también, que ella decía justo lo que predicó el pastor, Dios me dio a mí, y ahora Dios me dio un poco de lo que a vos te dio. Y esto es un hilo de conducción del Espíritu Santo, y no es copia de ella, de mí, yo de ella o yo de la hermana, sino que Dios hace todas las cosas sincronizadas. Acá nadie le dice a nadie qué es lo que tiene que predicar, sino el Espíritu Santo de Dios. Ayer hubo reunión de oración. ¿Cuántos vinieron al culto de oración ayer? Levante su mano. Bueno, muy bien. Y sinceramente lo mismo, ¿no? Había un sentir en la oración de cada uno, coincidían en un montón de cosas. Ese es el Espíritu Santo donde nos va mostrando las necesidades. Pero yo quería hablarle de esto, de que a veces nosotros decimos sin querer cosas que o no aprendimos o no nos dimos cuenta. Por ejemplo, Señor, sanalo, si es tu voluntad. Y de esto vamos a hablar un poco hoy. Vamos al libro, si me pueden acompañar, del libro San Marcos, capítulo 1. A partir del versículo 35 vamos a ir hasta el 39 y después vamos a arrancar del 40. Seguramente lo está pasando ahí el hermano Joel. Marcos capítulo 1, a partir del 35. Dice, y esto es para que nosotros también estemos pensando, aquellos que predicamos la palabra, aquellos que ministramos, y no hace falta hablar de un púlpito, sino que nuestro púlpito sabemos cuál es, de acá en adelante, donde nosotros estamos. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién? Jesús. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron todos, dice, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y entonces en esta palabra el Señor me hablaba de esto, ¿no? Y creo que ayer le dije algo. Lo importante que es la oración. Jesucristo, siendo Dios y es Dios, dice que Él se apartaba muy de temprano. Y dice que estaba todo oscuro, quiere decir que era muy de madrugada. Se apartaba para tener comunión con el Padre, para orar con Dios, con su Padre. ¿Por qué? Porque estaba preparándose para ir a predicar en lugares, en pueblos cercanos de la región donde Él estaba.
Y esto me hablaba en particular a mí el Señor. ¿Cuál es mi tiempo de oración para preparar una prédica? ¿Cuál es mi tiempo de oración para salir a hablar con las personas? Mire, yo creo que aquellos que tenemos sed de hablar del Evangelio de Jesucristo, tenemos que estar todos los días preparados. No el día que voy a predicar, no el día que me toca una célula, no el día que voy a hacer evangelismo, sino que creo que todos los días tenemos que prepararnos en oración para que ese día, le aseguro que el Señor va a poner personas delante suyo que necesiten de la palabra de Dios. Ese vaso de agua fresca, hablaba ayer una hermana, Esilda, hablaba de ese vaso de agua fresca. Y esta es la palabra de Dios, un vaso de agua fresca que necesitamos, aquellos que estamos sedientos de Él. Entonces yo decía, qué bueno, Señor, esta palabra que dejaste para enseñarnos, ¿no? Y no voy a preguntar cuánto tiempo te pasás orando, cuántos días orás o si orás. Pero quiero decirte que la palabra enseña. Y esta enseñanza es, debemos orar. Debemos tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para fortalecernos, para prepararnos. Aquellos que realmente están comprometidos con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que le dio poder ¿a quién? A su iglesia. Iglesia somos nosotros, no es este edificio. Ahora, ¿a quién le da poder? Poder le dio a aquellos que realmente se comprometieron con la obra. Porque yo no le voy a dar una herramienta a una persona que es vaga. Le voy a dar una herramienta a la persona que sé que trabaja, porque va a producir. Bueno, Dios lo mismo. Dios dice que le va a dar poder a aquellos que están en la obra de Dios, aquellos que meten la mano en el arado, que no miran para atrás, sino que van para adelante. Aquel varón y mujer que es esforzado, aquel que tiene y siente la necesidad de llevar la buena semilla, la palabra de Dios, a aquellos que están necesitados. Cada uno de nosotros hemos llegado en un momento de nuestra vida por diferentes cosas, pero alguien sembró una palabra en nuestro corazón. Alguien alguna vez obró, nos habló, nos abrazó, nos consoló, compartió un mate. Y esto es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Llevar la buena palabra, el evangelio de salvación a aquellos que no lo tienen. Esto es frecuentemente, lo hablamos de acá arriba. Pero esto es una realidad que hay que ponerla por obra, no solamente saberlo. Como decía la otra vez Betsy, que no es solamente conocer o saber conocer, sino ejecutar. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes en forma individual, aquellos que son de la casa, ¿cuánto tiempo es tu oración y cuánto tiempo es tu predicación del Evangelio a las personas que están alrededor tuyo? Porque no puedo pensar que cada uno de nosotros vive en una burbuja. Yo salgo a la puerta y me encuentro con vecinos, el chino de enfrente, y uno tiene que predicarle a todos. Pero ¿qué pasa? A veces esperamos. Ayer había una oración, como dije antes, en el culto de oración, una oración unánime, la multiplicación de las personas de la iglesia. Cada uno pedía, Señor, este año va a ser un año, y va a ser, va a ser un año de multiplicación, va a ser un año de extensión, de ministerios. Y yo decía, va a ser un año donde el Espíritu Santo de Dios va a hacer crecer a cada hermano, porque lo importante primero es crecer para poder yo llevar palabra y que la iglesia crezca. Ahora, hay una condición, hay una buena manifestación de mi parte, de la parte de la iglesia de ayer, que decía, Señor, queremos que se multiplique la iglesia para poder llegar a aquel que está sediento, a aquel que no te tiene. Está bueno. Ahora, para esto, ¿nosotros qué estamos haciendo? Tenemos nosotros salidas con la iglesia a predicar. Tenemos también las células, salen a evangelizar. Pero también tenemos nosotros en forma particular la evangelización. Yo cuando voy a vender a mis clientes o a mis proveedores, siempre le hablo la palabra. Soy cauto porque no quiero molestar,
pero quiero que esas personas sepan de Cristo y que esas personas acepten a Cristo. Ahora digo yo, y me pregunto yo y quisiera que te preguntes vos, ¿estoy hablando del Señor? No me digas que estoy hablando con el hermano de la iglesia o con el hermano de otra iglesia. ¿Estás predicando el Evangelio a aquellos que no lo conocen? ¿O solamente a veces esperamos de los líderes, del pastor o lo que hacen evangelismo de la iglesia? Si nosotros tenemos este deseo tan grande de que la gente conozca a Cristo y acepte a Cristo para que su vida cambie totalmente, porque cada uno de los que estamos acá hemos tenido un cambio radical. ¿Por qué? Porque Cristo vino a nuestra vida y como esto nosotros lo tenemos, lo vivimos, queremos que la otra persona viva de la misma manera, bendecido, que conozca a Cristo, que no sepa que hay un Cristo que fue crucificado, sino que hay un Jesucristo vivo, un Jesucristo que todavía hoy, siempre y por los siglos de siglos va a estar actuando en la vida de aquellos que le aceptan, aquellos que realmente quieren conocer en intimidad su vida. Ahora, para llegar al mundo, dice la palabra, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Y esto nos tiene que hacer a nosotros. Muchas veces nosotros esperamos que otro, o que otra iglesia, o que no sé quién, lleve el Evangelio. Y a veces decimos, no, lo que pasa es que yo estoy en la primaria, no, yo estoy en la secundaria, no porque yo trabajo. Todos tenemos una actividad donde hay gente que no conoce a Cristo. Mire, el otro día fui, no voy a dar el lugar porque no me pagan para hacer publicidad, fui a comprar helado. Cerca de donde yo vivo en La Raya y Subiría, hay varias heladerías, buenas. Pero veníamos con Silvia, con la pastora, de un lugar ahí por la Arrazábal y Alberdi, y nos detuvimos en una heladería. Y probamos el helado de zamballón. Tan rico, mire que yo como zamballón en diferentes lugares. Tan rico que me junté ayer con el hermano Miguel y con la familia y le decía, mirá Miguel, acá en este lugar hay un helado tan rico, que a mí me gustaría que él lo pruebe. Y no me callé, se lo dije porque quiero que él tenga el beneficio que yo tuve de gozarme de comer ese helado. Lo mismo pasa con el Evangelio. Para mí fue algo tan rico, transformador de mi vida. Aquellos ya conocen mi testimonio. No fue de chico que acepté a Cristo, no soy pastor de hace mucho, recién hace 16 años. Y 39 años, en los 39 años conocí a Cristo. Hablábamos hoy de que Cristo nunca llega tarde, llega en el momento oportuno. Esta persona de Cristo, mi Dios, transformó mi vida. Cambió mi vida, cambió mi familia. Puedo tener una familia en la cual hoy me gozo, en lo cual cambió totalmente las actitudes mías, las formas mías. Pero ¿sabe qué? Yo tuve que entregarme, como decía hoy Eli. No decir, bueno, te dejo esto para que lo veas. Sí, yo me entregué a Cristo. Y cuando uno se entrega a Cristo, es como cuando te vas a operar. Te vas a operar. Vos estás ahí en la camilla, déjenme imaginar. Y le tienen que operar la vesícula. Creo que está de este lado, ¿no? La vesícula. Bueno, póngale que está acá. Entonces lo van a operar y usted hace así. Se tapa con la mano. Y el médico se la pone y pone la otra. Entonces usted no lo deja operar al médico. Usted se fue a operar porque tiene un dolor, porque quiere que le saquen eso que le está haciendo mal. Cuando nosotros llegamos a Cristo para que Cristo transforme nuestra vida, y yo le puedo asegurar, y yo no vendo el Evangelio, solamente lo predico, que Cristo es el cambio genuino para nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Tengo que ponerme en el quirófano y decirle, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y yo me tuve que entregar de esa vida fea que tenía, mala, de malas costumbres, de malas cosas, y Él me transformó. Pero yo tuve que decirle, hacelo. Él no puso el bisturí sin que yo le admita hacerlo. Vamos a leer algo ahí mismo donde estábamos, en Marcos capítulo 1, y vimos que la oración es necesaria para todo. Y la oración no es una oración específica, calculada,
Pastor, ¿cómo orás con Dios? ¿Cómo hablas con el Señor? Porque a veces, viste, pensamos que hablar con Dios hay que ir al seminario, tenemos que saber toda la Biblia. No, hablar con Dios es lo mismo que yo estoy haciendo ahora con vos. ¿Sabés por qué? Porque es una persona. A lo que tengo que creer que está conmigo, que Él me está escuchando. Entonces, cuando vos esto crees, algo sucede espiritualmente. Esto no es naturalmente, esto es espiritualmente. Ayer dijimos algo cuando estuvimos orando, vamos a callar para que Dios nos hable un poco, porque si no son monólogos. Pero yo te puedo asegurar que cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor, Él la transforma. No le interesa cómo sos, cómo fuiste, lo que hiciste, lo que le interesa a Él, que vos le abras el corazón para que Él pueda operar y transformar tu vida. Y escúchame, y no transformar tu vida sola, porque por ende cuando transforma mi vida, transforma la vida de mi esposa, transforma la vida de mi familia, mi hijo, mi hija, transforma la vida de mis nietos. Porque Él hace la obra completa. Ahora, a veces es inentendible, ¿no? Y decimos, ¿qué es magia? No es magia. Es Dios obrando en la persona que le abre el corazón y le dice, tengo necesidad de que tú cambies mi vida, mi forma. La comunión con mis hijos, la comunión con mis padres, la relación. Mire, hoy vino mi sobrino a casa, Nico, vino a traerme un libro y me contaba algo. Hay un chico, amigo de él, que hace 14 años que no se habla con el padre. Y el padre pastor de la iglesia bautista de San Justo era. Y resulta que, bueno, se enojó con el papá y nunca más le habló. Pero ocurrió un hecho muy grave en su vida donde lo perseguían. Y lo perseguían mal. ¿Qué hizo el muchacho? ¿A dónde fue? Lo llamó al papá. Le dijo, papá, me pasa esto, necesito que me ayudes. Y mi sobrino me decía como el hijo pródigo, ¿no? El papá le abrió su casa, le abrió su corazón y lo hizo entrar y hoy este chico se congrega, está con el padre. Pero tomó una actitud este chico de ir al padre. Y a veces nosotros no tomamos esta actitud, venimos a la iglesia pero no vamos al Padre. Es como que esto fuese incierto, que nosotros venimos a la iglesia para que pase el tiempo y estar tranquilo, que bueno, que nos calmemos. No, hermano, esto es verdad, el Evangelio es verdad. Esto no es mentira, te vuelvo a decir, yo no vendo esto, yo vendo cacerolas, vendo aluminio, pero no vendo Evangelio. Predico lo que me aconteció en mi vida, lo que veo y lo que dice la Escritura. De lo que sabemos hablamos, dice la palabra de Dios. Y todo esto de acuerdo a una oración que este pibe hizo para que el Padre le abra la puerta de su casa. La oración del justo, dice en Santiago, tiene poder. Y justos somos nosotros porque somos justificados por Dios, por Cristo en Dios. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la soberanía, si es la voluntad de Dios. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Escuche bien esto, porque acá está el tema principal de lo que yo le quiero hablar. Se lo repito. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Acuérdese que en ese tiempo los leprosos, ¿dónde estaban? Apartados de la ciudad. Solamente cuando eran librados de esa lepra o sanados, tenían que ir y presentar ofrenda al sacerdote y mostrarle que estaban limpios. Entonces seguramente estaría lejos y el Señor pasando por ese lugar, al verlo lo habrán llamado. ¿Y qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Acá podemos ver algo, escuche. No le dijo, si es tu voluntad, límpiame.
Y ahora vamos a ver por qué. Porque la acción redentora y vicaria de Jesucristo la vamos a encontrar ahí en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo. Posiblemente nos lleve el orden de lo que yo escribí. Isaías 53, 4 y 5. Isaías es un profeta que 700 años antes que el Señor profetizó de la llegada del Mesías. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué dice? Ayúdeme por favor, y no se me duerma. Ahora vamos a venir con una manguera y le vamos a dar para que se refresquen. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Escuche. Entonces yo no puedo decir, si es tu voluntad, curame. ¿Por qué? Porque él vino para dos cosas: para salvarme y para sanarme. Ahora, usted me puede decir, bueno, pero yo oré por una persona y se murió. Yo oré por mi mamá y se murió. Entonces, ¿ahí cómo le explicamos? A ver si le puedo leer algo. Aquí Jesús declara su voluntad para sanar. A veces hacemos oraciones diciendo, si es tu voluntad, cuando tenemos que tener claro el sacrificio vicario del Señor. ¿Cómo puedo tener fe positiva si mi petición comienza con un sí condicional? Nosotros no oramos pidiendo la salvación con el sí. Cuando nosotros recibimos a Cristo, abrimos nuestro corazón y le aceptamos. ¿Por qué? Porque Él es una persona, un caballero. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y él cenará conmigo. ¿Qué quiere decir? Que Él siempre está esperando que nosotros le dejemos hacer. Ahora, Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, pero Él es un caballero donde nunca va a agarrar de los pelos a nadie y dice, bueno, vos vas a venir conmigo. No. Él va a decir, cuando vos decidas, yo estoy a la puerta de tu corazón, y si me decís que entre, voy a entrar. Entonces, entendemos dos cosas. Que no es si la voluntad de Dios quiere, me va a curar. No, Dios quiere curarte. Dios quiere sanarte. Este es el propósito en la cual vino en el sacrificio vicario de Dios. ¿Qué es vicario? Él ocupó nuestro lugar. Él vino a salvar la humanidad. Ahora, nosotros tenemos que entender algo que estaba en la adoración, lo que es la soberanía de Dios. Porque si no, confrontamos a Dios y le decimos, ¿cómo? Yo te pedí sanidad y resulta que sigo más enfermo que antes. Pero entendemos que Dios es soberano y hace como Él quiere. Él no hace lo que yo le digo, no es mi chepibe. Pero vamos a ver qué quiere decir soberanía. Se refiere que Él tiene el control absoluto y la autoridad suprema sobre todas las cosas. Esto significa, Dios es el creador y sustentador de todo, y su voluntad gobierna y dirige todas las cosas. Escucha ahora la pregunta que yo me hice. Puede ser que nosotros en ocasiones no podamos ser sanados, lo cual no debe verse como motivo de condenación. ¿Sí? Porque a veces no sucede. Pero dice Romanos 8:1 que para los que estamos en Cristo no hay condenación, los que andan según en el Señor, no en la carne. Es decir, no estamos condenados. No estamos condenados. Él es soberano y dirige nuestra vida como Él quiere. Mi pastor Elvio, ustedes conocen la mayoría de mi pastor Elvio, que tuvo un problema de enfermedad, la luchó, la peleó y se murió. ¿Qué fue condenado por el Señor? No.
El Señor tiene el tiempo de entrada a la tierra y el tiempo de salida para los que estamos en Cristo, para una vida eterna. Entonces aprendamos a esto, que cuando vamos a pedir sanidad, Dios está de acuerdo. Ahora, el leproso no le dijo si puedes. ¿Qué le dijo? Si quieres, porque él sabía que podía. En la voluntad de Dios está el sanarte. Pero acordate esto, Dios es soberano. A veces no entendemos, porque si entenderíamos la mente de Dios, seríamos dioses. Escúcheme, Dios es ilógico. Recién decía, Eli decía que los estudios que le habían dado eran todos mal, y ella me contaba ahí en la oficina que se había puesto muy mal y no entendía y estaba nerviosa porque le habían salido todos los estudios mal. Cuando ella toma la decisión de seguir a Cristo, de buscarlo, de bautizarse, de congregarse, le hicieron otros análisis. Y dice que superó todas las expectativas, que la doctora le decía, no, pero acá está todo bien, ¿qué es lo que te dijeron? Pero Dios hace como Él quiere, porque lo hizo en ella y no lo hizo en mi mamá. Y yo no le dije, ¿por qué Dios te llevaste a mi mamá? No, Dios es soberano. ¿Por qué no le dije, por qué, Señor, un día nació mi mamá? Dios es soberano. Ahora, ¿que nos duele? Claro que nos duele. Entendamos esto. Pero cuando vayas a orar pidiendo sanidad, pedísela porque está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y entendemos esto, formamos un clima positivo para que se produzca la sanidad. ¿Por qué? Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Tuvimos una charla con la pastora. Hoy íbamos camino a llevar unas cosas a mi hijo y le digo, Silvia, ¿cómo puede ser que el Señor en Nazaret no hizo ningún milagro? Que no tiene autoridad, no tiene poder. Entonces fui y estuvimos mirando en la Biblia y dice que por la falta de creer, la falta de fe del pueblo de Nazaret, dice que sanó enfermos. Vamos ahí, creo que está, bueno, se los comento. Dice que sanó enfermos grandes y dice que estuvo sacando demonios, pero no hizo ningún milagro debido a la falta de fe de las personas. Entonces tenemos que entender esto. La otra vez hablé de deseo y de realmente lo que yo necesito. Yo puedo tener deseo de ser sanado, pero no tener fe. Y acuérdese que la fe en Jesucristo no es la fe en un árbol, la fe en otra cosa. La fe puesta en el autor y consumador de la fe. El que salva, el que sana, el que restaura y el que cambia. En este tengo que tener la fe. Cuando mi fe está puesta en Él, ocurren un montón de cosas como le pasó a Eli y como varias personas. ¿Sí? Entonces entendamos esto. También es posible que a veces no ocurra por la falta y la poca fe nuestra. Dice que a veces hay falta de sabiduría, pero también a veces hay poca fe. Y el Señor, ¿cuántas veces se lo dijo a sus discípulos? Hombres de poca fe. Y a veces nos pasa esto a nosotros. La fe nuestra no alcanza para creer lo que Dios quiere hacer. Y decir, bueno, tenemos fe, la tiramos así para arriba a ver si Dios la cree lo que estamos diciendo. Pero Dios conoce tu corazón. Ahora, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo puedo tener fe? En la comunión. Volvemos al principio, en la oración, en la comunión, en lo íntimo con el Señor. Dios empieza a obrar en mi vida y hace que yo le pueda conocer a Él. Acuérdese lo que digo siempre, cuando usted esté orando y termine de orar, quédese ahí porque Dios le quiere hablar. Porque si no sería un monólogo nada más, como siempre lo digo. Entonces esta intimidad hace que Dios le hable. Y usted cuando le va a hacer pregunta a la Biblia le va a contestar porque es la palabra de Dios. Ahora hay bases bíblicas para esto. Porque nosotros podemos decir, bueno, la sanidad viene por la misericordia de Dios que es grande. Y es así. Pero la base bíblica, ¿cuál es? Isaías 53, 4 y 5. Ahí está. A ver qué es lo que yo noté. Encontramos que la sanidad forma parte de la expiación de la obra redentora de Cristo en la cruz.
Muchos piensan que la profecía del cumplimiento de Isaías fue para aquellos tiempos, pero la profecía de Isaías afirma que el siervo de Jehová llevará las enfermedades al igual que los pecados, esto es vicariamente. Nosotros tenemos un sustituto que dio su vida por nosotros en la cruz. Lo que nosotros teníamos que pagar, lo que nosotros teníamos que padecer, lo padeció Él. Eso es vicariamente. Más aún, sufrió por nuestros pecados y enfermedades. Si nuestro significa todos nosotros, ya que se nos dio un Salvador, entonces significó todos nosotros que respecto a la enfermedad se nos ha dado un sanador divino. Ahora, esto hablaba el otro día Betsy. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5. Porque hay cosas que tenemos que aprender, que tengo que aprender. Por eso yo voy y a veces le pregunto a la pastora, dame una mano porque no entiendo, porque no tengo por qué entender todo. Pero cuando me pongo a orar a Dios, el Espíritu Santo me ilumina y me empieza a dar detalles de lo que quiero saber. Y si no, lo comparto con un hermano y me puede explicar. Porque no está malo decirle, Gustavo, necesito saber esto, ¿qué pensás de esto? Entonces él posiblemente tiene esa luz, me aclara lo que yo quiero saber. A veces tenemos vergüenza de preguntar algunas cosas porque yo las sé todas. No, hermanos, posiblemente ya el Señor le habló al hermano lo que usted quiere saber, consulte. Acá le voy a dejar un ejemplo. Estábamos hablando de Marcos capítulo 5, versículo 25. La mujer que tenía y sufría un flujo de sangre. Lo habló Betsy el otro día. Pero yo le quiero mostrar 3 aspectos. Le voy a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Hasta ahí nomás. 3 puntos. Esta mujer dice que hacía 12 años que tenía un flujo de sangre. Mire, yo no me imagino mucho, pero estuvimos mirando unas series con mi señora. Aunque son series, son películas, a veces nos dan un detalle para aquellos que somos medios sin conocer. Bueno, y veíamos a esta mujer que tenía el flujo de sangre. Pobrecita, estaba apartada porque era impura, la gente no la quería, tenía que ir tapada con su ropa, que no sepan que ella tenía un problema de impureza de sangre. Era como un paria apartado porque la sociedad no la quería. Y dice que 12 años sufrió de esa enfermedad, un flujo de sangre. Ahora dice también que ella había ido a los médicos, no es que se había dejado de estar, no es que quería andar así por la vida, sino que ella había ido a los médicos y dice que había gastado todo el dinero que tenía. Entonces yo como comerciante decía, claro, a veces los médicos te dicen, bueno, venga la semana que viene y te tienen toda la semana con una consulta y vos tenés que ir poniendo plata toda la semana y no había solución. Porque dice que le iba peor. Pero el médico la sostenía ahí para poder tener un rédito monetario. Y dice que había perdido todo lo que tenía. Y no me quiero imaginar si esta mujer hubiera ido en esos tiempos a algunos brujos o hechiceros, que también son los que te sacan el dinero, más que los médicos. Te dice que te van a curar, que te van a sanar, y resulta nosotros, por desesperación, vamos a este tipo de gente que trabaja para el diablo y pensamos que nos vamos a curar. Bueno, esta mujer perdió todo lo que tenía. Pero 3 pasos importantes quiero que veas. Primero, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Perdón, 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había servido. Antes le iba peor. Bueno, es lo que yo le conté. En el 27 habla de esto, ¿no? De que yo hablar de Jesús. Y yo ponía acá el segundo punto. No solo que oyó, también creyó, pero hubo algo importante.
Escuche, por favor. Ojalá que le pueda servir. Usted hoy está escuchando. Ojalá que pueda creer, no a mí, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice que oyó hablar de Jesús y creyó de lo que se decía de Jesús y creyó lo que hacía Jesús. Y acuérdese como describía Betsy muy bien el otro día, que había una multitud de personas que caminaba al lado de Jesús apretándolo. Y dice que esta mujer cuando lo vio dijo, si yo solamente llegaría a él y le tocaría el manto, seré sana. Ahora, había que llegar a este lugar, ¿eh? Vos el otro día hacías así, ¿no, Betsy? Para llegar. Imagínese usted ahora que, bueno, gracias a Dios ya no hay tantos piquetes, pero en el medio de un piquete, de una multitud o un recital, usted quiere llegar a la plataforma, pero resulta que hay 500 personas. ¿Cómo hace para llegar a la plataforma? Se hace difícil. Pero sabe que a ella no le importó porque tenía una expectativa. Si yo tocare, este es el tercer punto, se esforzó porque ella quería tener esa sanidad, quería dejar de tener eso de hace 12 años que estaba manchada su vida con eso. Ahora yo me pregunto esto y me preguntaba yo. Y yo me preguntaba, Daniel, ¿cuál es tu esfuerzo? ¿Qué esfuerzo estás haciendo para llegar a Cristo, para que cambie tu vida? ¿Cuál es? ¿Qué esfuerzo estás haciendo para que Dios te sane? Para que Dios restaure tu matrimonio, para que Dios cambie tu mente de las cosas que estás pensando. ¿Cuál es tu esfuerzo? Nosotros a veces queremos que solamente Cristo y el Espíritu Santo obre y nosotros nos quedamos tomando sol ahí en la playa. No, hermano. Nosotros tenemos una parte también en esto que debemos hacer, esforzarnos para que la presencia de Dios llegue a nuestra vida y Él cambie, que Él vea que nosotros somos necesitados, que no nos quedamos cruzados de piernas para que Él obre, sino que también hay una acción nuestra, rogarle, porque dice que este leproso le rogó al Señor y dice que se hincó de rodillas. Y esta chica dice que fue y se metió en el medio de la multitud y seguramente que la mayoría serían varones. Ella impura. Me imagino que diría, si se llegan a estos a dar cuenta que yo soy impura, me apedrean acá nomás. Pero ¿sabe qué? No le importó su condición, le importó llegar a Cristo. Y a veces a nosotros ni nos importa llegar a Cristo. Nos importa solamente hacer una oración común, convencional, y que Dios sobre. Es como que tiramos arriba la moneda y caiga como caiga. No, hermano, esfuércese. Ruéguele a Dios. Sométase al Señor. Que el Señor va a hacer una obra en cada uno de nosotros según la necesidad que tengamos. Yo estoy convencido y tengo seguridad que Dios nos escucha, que Dios no es sordo, que el Señor está inclinando su oído para ver qué quieren sus hijos. Por eso la palabra en Juan dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu necesidad? Mire, en el deporte que yo hice era un deporte de 1 contra 1. Pero antes de llegar a la contienda, ¿sí? Mire, para llegar a pelear en lo que yo hacía 3 minutos, me tenía que preparar todo un año para decir, bueno, en 3 minutos hago lo que todo el año aprendí. ¿Qué quiere decir? Que había que esforzarse para la batalla. De lo mismo nosotros tenemos que estar continuamente batallando para que en el momento que necesitemos Dios va a obrar. Pero a veces nos olvidamos de buscar a Dios a la mañana, a la tarde, a la noche. Pero queremos que Él obre en nuestra vida. Es decir, el ser humano es demandante. Pero a veces no buscamos de la manera que tenemos que buscar a Dios. Y dice que esta señora, usted sabe cómo termina esto. Esta señora llegó hasta ese lugar y algo simpático que yo pienso, ¿no? Que llegó y le tocó el manto y el Señor se dio vuelta y como que no sabía quién lo había tocado. Era Dios. Él sabía. Él sabía. E inclusive se dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Porque salió virtud de mí.
¿Qué no sabía si Él es Dios? Y la mujer confesó, esto es lo que quiere el Señor, que confesemos. Yo, Señor, dijo ella, temblando, dice la palabra. Yo fui y le contó el testimonio. El Señor quiere que vos le cuentes tu necesidad y que cuando esté sanado des testimonio como dio Eli, para la gloria de Dios, no para la gloria de Eli. Para que vos creas que Jesucristo vive, que tenemos una oportunidad siempre puesta por Él. No importa lo que te está sucediendo, no mires el problema, mirá la salida que se llama Jesucristo. No mires, no te enfoques en que no tenés. A veces decimos, uy, no tengo esto, no tengo el otro, pero no hablas de todo lo que tenés, hablas de lo que te falta. Pero Dios va a suplir tu necesidad. Pero hace falta buscarlo, hace falta creer. Le dijo Jesús a Marta y a María, ahí cuando Lázaro resucitó de los muertos, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermano, créalo. Vengo hace 2 meses diciéndole, crea en Dios, porque algo Dios va a hacer y va a dar testimonio, no sé si acá arriba o dónde, o en el lugar donde usted está. Yo estoy preparando mi testimonio. Yo sé lo que Dios está haciendo conmigo. Lo entiendo. Pero va a ser para que le dé gloria a Dios y que muchos crean que Dios tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Créale a Dios. Créale a Dios que Él va a hacer. No se quede solamente con que, bueno, y si sucede, sucede, y si no sucede, vemos. No, usted tiene que estar convencido de lo que va a acontecer. Convencido que esto va a cambiar. Mi matrimonio estuvo mal mucho tiempo. Pero cuando llego a Cristo, el Señor cambió mi matrimonio. Él cambió mi vida, mi relación con mis hijos. Él lo puede hacer, no usted, no van usted. Usted y yo no clasificamos. Usted, mire, yo hasta los 39 años no pude hacer nada para cambiar. Y me esforcé algunas veces para cambiar. Pero yo no podía con mis fuerzas. Entendí que Cristo es el cambio, ahí me tuve que rendir y ahí vino el cambio de mi vida. Pero sabe que esto se lo puedo contar yo en forma personal. Usted lo tiene que vivir. Mi experiencia es mía. Y usted no puede vivir de mi experiencia, yo sí. Usted tiene que vivir la suya. Usted tiene que vivir su experiencia personal con Cristo. Y dice la palabra, y probadme en esto. Yo no hace falta que lo pruebe a Dios. Yo creo en Dios, su poder, su autoridad. Dios es un Dios transformador, cambia. Yo no tendría que estar acá arriba, pero a Él le plació que esté. Y no sé si predicar, sino que dé testimonio, que si lo hice conmigo lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Amén. Entonces entendamos que esto, el amén a algunas cosas no entra. Y el si es tu voluntad tampoco. Entendamos que el Señor vino a salvarnos y a sanarnos. Para ir terminando. Mateo 8, 16, 17. Ya vamos terminando, quédese tranquilo. Que hasta la 1 que está fresquito vamos a estar acá. No, ya nos vamos, quédense tranquilos. Ya uno no puede decir está mirando el reloj, porque tiene el celular, no sabe si está leyendo la Biblia o si está mirando el reloj para irse, ¿no? Mirá el hermano cómo lee la Biblia en el celular, no, está mirando la hora para irse, dice. Mateo capítulo 8. Mire, yo pongo algo siempre en mi estado. El servir a Dios y el buscar a Dios es lo mejor que nos puede pasar. No es tiempo perdido, pongo. Nunca va a ser tiempo perdido en servir a Dios. 16 de Mateo 8. ¿Es verdad? Sí. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos,
para que se cumpliese la escritura dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Acá vemos lo que describe Mateo, lo mismo que estamos hablando. El sacrificio vicario de Jesucristo en la obra redentora en la cruz, trayendo salvación a la humanidad y sanidad de la misma manera. Y ahí en Primera de Pedro, y terminamos, Primera de Pedro, si mi señora no me sacó los... No, está. Capítulo 2, versículo 24. Y esto es lo que, antes de lo que dijo Mateo, esto es lo que dice Pedro. Escuche bien, preste atención, porque prestando atención su mente se abre y puede entender las cosas de Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entendamos esto. Cuando vamos a orar, saquemos el sí, si es tu voluntad. En algunas cosas sí podemos decir: Señor, quiero comprarme una casa. Señor, quiero saber si mi relación con mi novia es para casarme o no. Y escuchamos la voz de Dios: Señor, voy a cambiar de trabajo. Y poner todo en la mano de Dios, porque nosotros dependemos, no sé ustedes, yo dependo de Dios. Yo tendría para contarle un montón de cosas. Mi trabajo bajó porque es la temporada de bajar el trabajo. Y yo le pido todo al Señor, porque Él me dice: pedime, porque yo soy tu Dios. Y me pongo a orar a la mañana y oré por todo lo que tenía que orar, por cada uno de mi familia, por la iglesia, por mis pastores. Y le digo: Señor, te pido que en este tiempo podamos tener el trabajo para estar pagando a aquellos que tenemos, la luz, el gas, los impuestos, las patentes, los vehículos, el seguro, el poder comer. Y está difícil para todos. Para mí también. Bueno, no vivo en el cielo, vivo acá yo. Eso fue, póngale, el lunes. El martes llegaron 5 pedidos y está ahí Marcelo, que trabaja conmigo y sabe. No teníamos pedido, estábamos contando cositas nada más. Dios escucha lo más mínimo que usted le pida, porque usted es su hijo. Escúcheme, Cristo dio la vida por usted, entonces le interesa su vida a Él. Y en los mínimos detalles, Él está. Un día la mamá de Betsy, usted dice: uy, este es... ¿Cuántos son 5 hermanos? El padre y la madre, 7, ¿no? Y eran chiquitos, y la mano, en ese tiempo era socio mi hermano y yo éramos socios, y veníamos mal para atrás. ¿Qué es lo que le puede pasar peor a una mujer en la casa? Que se le rompa, ¿qué? El lavarropa. Y viene mi cuñada Elsa, mire que le estoy hablando, vos tenés 15, le estoy hablando de hace 40 años atrás, 35 años atrás. No te hagas la piba que yo te conozco. Y resulta que viene y me dice: Dani, en esos tiempos eran pastores tu papá, ¿no? Dice que fue, escuche esto, que posiblemente le parezca loco como me pareció a mí. Y ahora después le voy a contar otra. Dice que fue, puso la mano en el lavarropa que no andaba. Y le dijo: Señor, no tenemos plata ni para repararlo. Hoy una reparación, el otro día nos cobraron 100.000 pesos una reparación de una plaqueta. No tengo plata ni para repararlo, solo tenemos lo que tenemos que darle a comer a los chicos. Lo enchufó y empezó a andar el lavarropa. No sé si usted quiere creer o no, yo creo. Porque Dios es un Dios de milagros. Mi hijo tenía una perra, ¿cómo se llama? Una labradora. Y la habían desahuciado y pobrecita estaba tirada. El amor de mi hijo y de mi nuera. ¿Vio cómo uno quiere a los perros? Y me la traen a la quinta. Y le habían puesto unas gomitas en los pies para que no se lastime. No caminaba. La llevaban con un bretal grandísimo, la dejaban así. Pobrecita, no la querían sacrificar. Y le digo a mi nuera:
Le digo, Ani, ¿no me dejás que ore por la perra y la unja con aceite? Sí, me dice. Y fuimos con la pastora, la ungimos a la perra con aceite, se levantó y empezó a andar alrededor del campo nuestro. Yo creo en Dios. Ahora dígame una cosa. Que yo crea y suceden cosas, gano, ¿no? Y usted no creyendo, ¿qué gana? ¿Qué gana con no creer? Nada. Pero yo tengo una posibilidad, que se haga el milagro de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. No sé cuál es tu necesidad, no sé qué querés que cambie Dios en tu vida. Y no interesa que hace 1 año, 2 años, 15 años que estés en la iglesia, que hayas sido líder, que hayas sido pastor, que hayas sido... No importa qué. Porque dice que el día malo siempre está, dice la Biblia. La Biblia dice todo, que hay un día malo. Y que a veces pasamos por ese día malo. Y yo no sé la necesidad de cada uno de ustedes. Algunas sé, porque oramos por eso. Pero yo quiero que en este día, en esta noche, puedas hablar con Dios. ¿Y sabés por qué cerramos nuestros ojos? Para ver quién nos roba la billetera. No, cerramos nuestros ojos para concentrarnos y que nada nos desvíe de la voluntad de Dios y de estar con Él. Entonces, cuando yo cierro mis ojos, me puedo concentrar en el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí, cuando yo traigo a mi memoria mi necesidad, Señor, ¿qué? Mi trabajo, mi salud, mi familia, mis hijos, Señor, mis nietos. Señor, tengo que renovar el alquiler y no tengo con qué hacerlo. Señor, estoy trabajando, pero lo que gano no alcanza para mantener mi familia. Señor, sabe mis dolencias, sabe mi enfermedad, sabe mi sufrimiento. Señor, sabe mi fobia, sabe mi timidez. Tú sabes, Señor, que en esta noche, Espíritu Santo de Dios, te sigas paseando, Señor, sobre cada corazón que está en este lugar. Y también quiero hacer extensivo a aquellas personas que son familiares nuestros. Aquellos que son papá, mamá, nuestros hijos, nuestros hermanos de familia, de sangre. Que también lo traigas a memoria, porque también posiblemente haya un milagro necesario para cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, queremos decirte en esta noche, si quieres, yo sé que tu voluntad está dispuesta para obrar en cada uno de nosotros. Yo sé que tienes el poder, la autoridad sobre todas las cosas, porque tú eres el único Dios poderoso para cambiar, para transformar cada una de nuestras vidas. Así lo hiciste conmigo y con cada uno de nosotros, de la gran mayoría de los que estamos acá. Y si todavía sigue haciendo un cambio, cambia mi vida, Señor, porque solamente quiero agradarte a ti, Señor. Pero paséate, Señor, por la mente y el corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor, para que tú estés sobrando. Y así como Eli pudo contar su testimonio, Señor, nosotros contarlo o reservarlo en lo privado. Pero qué bueno poder contarlo para que los otros que no creen puedan creer que tú eres un Dios poderoso de milagros. Señor, necesitamos un milagro. Señor, necesito un milagro. Pero lo doy por hecho en el nombre de Jesús. Lo doy por hecho porque tú llevaste mi enfermedad ahí en la cruz. Porque tu palabra dice que por tu llaga yo he sido sanado. Y yo lo creo. Pero también creo que tú eres soberano sobre todas las cosas. Que lo podamos entender. Gracias, Señor, por acercarte a mi vida y a la vida de mis hermanos. Gracias porque tú viniste. A veces pensamos que te fuimos a buscar. No, Señor. Dios te está buscando en este tiempo. Dios te está diciendo, si vos abrís tu corazón, yo estoy ahí contigo. Y voy a cambiar la relación y voy a cambiar todo en tu vida. Y tu vida va a empezar a ser diferente.
Y me podés decir, uy, que no voy a tener más problemas. No, sí, si vivimos en este mundo. Pero tomado de la mano de Dios, la vida es diferente en el medio de la adversidad y de la prueba. ¿Por qué? Porque Él está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Hay algo seguro, que Él está conmigo, que Él es mi fortaleza, que Él es mi castillo, mi roca fuerte. Él es la luz que me ilumina, que su palabra es una lámpara que alumbra mi camino, que Él va delante mío como poderoso gigante, batallando, sacando escollos para que yo pueda transitar en esta vida. Él es Dios, hacedor de milagros, ayer, hoy y siempre. En Él está el milagro de la vida. Él creó el ser humano con un soplo, le dio espíritu y aliento. Él hizo el mar, el cielo y lo que en ellos habitan. Este Dios te quiero hablar, el único poderoso, el que puede transformar todas las cosas. Y dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a aquellos que son llamados. Señor, gracias porque tú me has llamado. Gracias, Señor, porque tú me has elegido. Gracias, Señor, porque tú has elegido a cada uno de los que está acá, Señor. Y si no es así, vamos a pedirle en esta noche, Señor, que elegime a mí, Señor. Señor, quizás somos, no sé, 60, 70. Quiero levantar mi mano para que del cielo me veas, me identifiques y digas, Daniel, que te elegí. Gracias, Dios, porque después de haber tanta gente en el mundo, millones y millones de seres humanos, tú has puesto la vista en nosotros, Señor, y te has interesado tanto que hasta la muerte, hasta tu vida diste en la muerte y muerte de cruz. A ti sea la honra, Señor, la gloria. Te amamos, Señor, te amamos inmensamente. Te amamos por lo que eres. Te amamos por lo que sos. Y también te amamos por lo que harás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.